Queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca, es para mí un gusto volver a estar con ustedes, en especial en este día en que celebran 43 años como iglesia, 43 años proclamando del amor de Dios. Recuerdo con mucha emoción y con mucha alegría el poder estar en medio de ustedes, sirviendo al Señor y aprendiendo. Gracias a Dios por la iglesia y gracias a Dios por cada uno de los hermanos. Quiero llevarles directamente el pasaje en el que vamos a meditar hoy. Está en Josué capítulo 4. El pueblo de Israel iba a tomar la tierra que Dios le había prometido, pero tenía un gran escollo que era el río Jordán. Un río que se desbordaba de manera que no lo podían pasar. Dios manda a Josué que ordene a los sacerdotes pasar junto con el arca. Y cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río se dividió en dos y la gente pudo pasar. En ese contexto se desarrolla este pasaje que dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Dios manda que se construya un monumento conmemorativo, un recordatorio, con piedras grandes que habían sacado del río que acababan de cruzar. Algo para que el pueblo pudiese recordar, para que cuando los niños preguntaran a sus padres qué significan, ellos pudieran contar la historia. Fíjense ustedes, un tiempo antes de esto, cuando todavía no llegaban a este punto, Dios les dice así. Estoy en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que no edificaste, casas llenas de todo bien que no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Este es un pasaje en el que el Dios de toda la creación, el Dios que sustenta el universo, el Dios que es dueño de todo, le dice a su pueblo: no me olvides. Y creo que este es el mensaje para todos nosotros. No me olvides. ¿Por qué? Porque somos muy fáciles de olvidar. Olvidamos con demasiada facilidad. Estamos viendo y experimentando del amor y de la misericordia del Señor, y al día siguiente ya nos hemos olvidado de ello y pensamos que estamos desamparados. Miren, el pueblo de Israel había levantado un monumento conmemorativo para que pudieran recordar. Yo estaba leyendo para ver exactamente qué cosa quería Dios que el pueblo recordara. Así que lo que hice fue levantar unas piedras y pedirle a mi hija que las vea. Y cuando mi hija vio las piedras, me preguntó: papá, ¿qué hacen esas piedras allí? Bueno, yo las he puesto, las he sacado del río y las he puesto allí. ¿Y para qué? Para recordar que hemos pasado el río, que Dios es poderoso. Dios abrió el río y pudimos pasar. ¿Y para qué pasaron? Pues pasamos para tomar la tierra que Dios nos prometió. ¿Y por qué Dios te lo prometió? Porque Dios es un Dios que nos ama. ¿Y por qué te ama Dios? No lo sé. ¿Y por qué no lo sabes? Porque no lo sé, hija. Eso fue lo que le respondí. Y yo creo ahora que lo que Dios quería que la gente recordara es que nos ama y que su amor es infinito,
que su amor es inmutable, que no cambia. Es decir, no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Podemos trabajar y hacer miles de cosas, pero Dios no nos va a amar más por eso. Y algo importante es que tampoco puedo hacer algo que haga que Dios me ame menos, porque su amor no cambia. Es decir, no hay pecado que pueda cometer que haga que Dios me ame menos. Dios ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos mis pecados eran futuros. De manera que no hay nada que yo pueda hacer que Dios me ame menos. Y si alguno de ustedes piensa que ha cometido un pecado tan grande que Dios no se lo puede perdonar, pues está equivocado. Porque el amor de Dios excede todo pecado. De tal forma que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Por amor a nosotros. Para que esa acta de los decretos que era contraria a nosotros por nuestro pecado fuera cancelada. Y por eso dijo él, consumado es. Dios nos ama y quiere que nosotros compartamos ese amor, que le recordemos eso a todas las personas. Y que recordemos también que Dios es todopoderoso. Si Dios pudo abrir ese río, es porque Dios es dueño aún de la naturaleza. Y Dios tiene el control sobre toda situación, incluso en este tiempo de pandemia. Valdría la pena entonces que podamos poner delante de Él en oración todas aquellas cosas, grandes y pequeñas, que nos preocupan. Solemos poner en oración las cosas grandes y las pequeñas las dejamos porque pensamos que Dios no se va a distraer en esas cosas tan pequeñas. Pues te voy a decir que Dios es tan grande que todas nuestras cosas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas son pequeños. Y creo que en esto nos lleva mucha ventaja. Los niños nos llevan mucha ventaja en esto, porque los niños son capaces en una sola oración pedir por las cosas pequeñitas, sencillas, pero también por las cosas grandes. Ellos en su oración piden por su zanahoria, por su pollito, pero al mismo tiempo están pidiendo por la paz del mundo y que se acabe este coronavirus. Recordemos, Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros. Eso hay que compartir con la gente. Ahora, mucha gente probablemente pueda decir, mira, ese Dios del que tú me hablas, yo no lo conozco y no me interesa conocerlo, porque es un Dios que no se ocupa de mí. Yo hago mis cosas y Dios no se mete en las cosas que yo hago y yo no me meto en las cosas que hace ese Dios. Somos completamente indiferentes. A mí no me interesa. Yo no sé quién es y no quiero conocerlo. Me hace recordar que hace unos cuantos meses tuve una paciente con una enfermedad que se llama la enfermedad de Alzheimer, en la que olvida las cosas más importantes de su vida. Y esta paciente vino acompañado de su esposo. El esposo entró al consultorio y nos dijo, doctor, queremos salir temprano. Hoy día es nuestro aniversario de matrimonio y queremos ir a celebrar. Y yo lo quedé mirando y le dije, señor, pero a su esposa no le interesa su aniversario de matrimonio. A ella no lo recuerda. Es más, ni siquiera lo recuerda usted. A ella no le va ni le viene lo que usted haga. Usted puede hacer o no hacer y ella ni se va a enterar porque ella no lo recuerda. Es más, no le interesa. Y este esposo me dijo, sí lo sé, pero yo soy su esposo y yo la amo y la recuerdo y quiero estar hoy con ella en nuestro aniversario. Así es Dios, un Dios que ama a pesar de que nosotros no le amamos, un Dios que no necesita recordatorios a pesar de que nosotros somos fáciles de olvidar. A este Dios que ama sin condiciones hay que presentarle a la gente. Es un Dios que ama y que busca tener una relación con cada uno de nosotros. A este Dios que envió a su Hijo Jesús a morir hay que presentarle a la gente. En este tiempo
de pandemia hemos pasado días muy duros. Como médico puedo decir que hemos casi llegado a nuestro límite físico, emocional y mental. Hemos perdido colegas, hemos sentido muchas veces que estamos perdiendo la batalla. Pero entre las cosas que más me anima es saber que Dios me ama, que siempre me ha amado, que me amaba desde antes de la pandemia, que me amaba desde antes de que yo naciera. Antes de la pandemia, antes de esta crisis sanitaria, ya me amaba. Ahora en esta crisis me sigue amando. Y cuando pase la pandemia, me seguirá amando igual, porque su amor no cambia. No cambia con la situación. De este amor compartamos, queridos hermanos. Yo les deseo 43 años más, si es que el Señor no viene antes, de disfrutar del amor de Dios, de compartir el amor con otras personas. Y les deseo que cuando el Señor venga, les encuentre haciendo así. Dios les bendiga.